Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes. A nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto Nacional de Perinatología, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud, les damos la más cordial bienvenida a la sesión general del día de hoy, la cual es en conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre, el cual se celebra el 14 de junio. Tenemos el honor de contar con la doctora María Teresa García Lee. Ella nos acompaña del Hospital General Regional número 1, doctor Carlos MacGregor Sánchez Navarro del Seguro Social, quien nos va a dar la ponencia el día de hoy de hemofilia y enfermedades hemorrágicas. Bienvenida, doctora. Buenas tardes a todos los que están aquí presencialmente y también de forma remota. Me da mucho gusto volver aquí al instituto, donde estuve de residente de hematología, aunque ustedes no lo crean, de coordinadora un tiempo de banco de sangre y justamente celebrando que hace 10 años, me pongo sentimental, nació aquí mi sobrina, la luz de mi vida, a mano del doctor Ibargüengoitia, muy agradecida, y les voy a hablar de un tema que para mí es muy importante y que es muy importante que tanto los obstetras como los neonatólogos pediatras lo conozcan. A mí no me gustaba, fíjense, la obstetricia ni la ginecología, y aquí vine a aprender todo lo que no aprendí en la carrera. Y van a ver cómo esto, y van a decir que esto qué tiene que ver conmigo, qué tiene que ver con la donación de sangre. Bueno, pues tiene que ver muchas cosas. Bueno, no vamos a hablar mucho acerca de la fisiología de la hemostasia. Tenemos que saber que tenemos el factor tisular, aquí ocurre el milagro, y después de eso tenemos el coágulo que todos estamos esperando. Siempre he pensado que todos los quirúrgicos deberían de saber efectivamente cómo logramos ese milagro, porque a nadie nos gusta ver sangre, ¿no? Todo el mundo así de, ¡ay, la sangre! Bueno, pues la sangre es maravillosa, pero pues debemos de saber que existen varios mecanismos complejos que nos llevan a tener, ¿no?, una hemostasia en un equilibrio entre la sangre fluida para no tener un trombo y la formación del coágulo para no tener una hemorragia. Y entonces tenemos dos partes de la hemostasia, que sería la hemostasia primaria, en donde van a participar primariamente el vaso sanguíneo y las plaquetas. Por eso tenemos que tener un vaso sanguíneo que esté más o menos en buenas condiciones y unas plaquetas que tanto en número como en función estén adecuadas, y los factores de la coagulación que participan en la hemostasia secundaria, ya saben, todas estas enzimas que van a funcionar unas con otras. Y después vamos a tener la fibrinólisis, porque no nada más tenemos que tener un coágulo adecuado, sino que ese coágulo además se disuelva. ¿Ok? Entonces, para poder tener el diagnóstico tanto de hemofilia como de cualquier enfermedad hemorrágica, pues primero tengo que tener la sospecha clínica. Si yo no sospecho que esta enfermedad existe, si no he escuchado de ella alguna vez en mi vida, pues no voy a poder saber que puedo hacer este diagnóstico, como en cualquier otra enfermedad. Debo de tener los exámenes de laboratorio adecuados.
tanto saber qué exámenes de laboratorio voy a solicitar, como qué información me van a dar esos exámenes de laboratorio, como qué información no me van a dar esos exámenes de laboratorio. Porque también si yo estoy esperando una información de unos exámenes que no me van a dar, pues entonces a lo mejor tampoco voy a llegar a esa conclusión diagnóstica o ese diagnóstico adecuado. Ok, entonces esto es más o menos un esquema de la hemostasia primaria. Yo aquí tengo mi vaso sanguíneo, ¿no? Este esquemita que creo que la mayoría conocemos, el vaso sanguíneo, donde va la sangre con los glóbulos rojos y entonces se lesiona y aquí están, ¿no? La lesión y entonces tenemos la exposición del colágeno y el famoso factor tisular, que aquí lo vemos ya más grande, y entonces se va a exponer el colágeno que está abajo del vaso sanguíneo, del endotelio, el factor de von Willebrand, que no nada más lo tenemos dentro de las plaquetas, sino que también está ahí abajo, ¿no? Del endotelio, ¿no? Y entonces las plaquetas que tienen también sus receptores, ¿no? De sus glucoproteínas receptores se van a adherir aquí al factor de von Willebrand, ahí vienen ellas, se adhieren, ¿no? Se activan, ¿no? Y se agregan. Al mismo tiempo que nuestro vaso sanguíneo se va a vasoconstriñir para que haya menos paso de sangre. Esto es algo completamente mecánico que sucede y entonces vamos a tener esta activación, esta iniciación, ¿no? De la hemostasia primaria por sí misma, adhesión, activación y agregación de las plaquetas. Y entonces quiero que vean aquí muy bien, porque aquí tenemos al factor de von Willebrand, porque el factor de von Willebrand es el único factor que participa en las dos fases de la hemostasia. Y aquí tenemos a la hemostasia secundaria, no la vamos a revisar a fondo, pero es nada más para que veamos. Aquí ya no tenemos esta teoría de la cascada. Las cascadas nos sirven para entender los tiempos o cómo vamos a interpretar los tiempos, pero en realidad esto sucede en el modelo celular que lo llamamos ahora. Entonces aquí está el endotelio, ¿no? Que está dañado. Aquí tenemos a la plaqueta, que es muy importante porque sobre la superficie de la plaqueta, sobre estos fosfolípidos, es donde estos famosos factores de la coagulación se van a anclar para poder llevar a cabo las reacciones enzimáticas que van a dar lugar al coágulo. Y entonces aquí tenemos al factor de von Willebrand, o de von Willebrand si queremos ser más puristas, que viene acarreando al factor 8, y el factor 8, entonces viene el factor de von Willebrand también sobre la circulación, acarreando y protegiendo al factor 8, ¿no? Entonces lo deja salir, ¿no? El factor de von Willebrand, y entonces el 8 ya puede aquí ser el cofactor del 9, ¿no? Y entonces unirse, ¿no? al 11, al 2, al 10, etcétera, y entonces ya tener aquí una gran cantidad de trombina y se puede entonces convertir en fibrina, y ya el fibrinógeno a fibrina, entonces ya tenemos nuestro coágulo, ¿no? Y aquí están, todos estos factores tienen que estar presentes para que podamos tener un coágulo de buena calidad, al mismo tiempo que también tenemos que tener plaquetas, ¿no? Y que tenemos que tener este endotelio, y que tenemos que tener un vaso sanguíneo adecuado, y que tenemos que también tener colágena adecuada. Por eso los pacientes que tienen defectos de la colágena no llegan a tener una buena hemostasia primaria, y eso también es importante. ¿Ok? Entonces, más o menos esto es cómo funciona la coagulación. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de las enfermedades hemorrágicas? Y eso es importante porque nosotros podemos definir qué parte de la hemostasia o dónde voy a buscar si yo veo mis manifestaciones clínicas. Entonces, primero, pues de la hemostasia primaria voy a tener petequias, que son esos puntitos rojos que no se tocan, ¿no? Si yo paso la mano por esa piel, no voy a sentir nada, no voy a sentir ronchas, no voy a sentir bolitas, no voy a sentir nada. Eso es importante porque así lo puedo diferenciar de alguna púrpura vascular, ¿no? O de una vasculitis. Esa confluencia me va a llevar a hacer una equimosis hasta ahí, equimosis. También puede haber epistaxis,
y también puede haber gingivorragia. Esta obviamente es una foto muy exagerada, pero bueno, eso es una gingivorragia, ¿no?, que es clínicamente significativa, y también puede haber hemorragia uterina anormal, ¿no? Eso también es importante porque también lo vamos a tener presente en muchas de las enfermedades hemorrágicas, y es ahí donde la participación del ginecólogo pues es importante para nosotros. Y de la hemostasia secundaria pues vamos a tener hematomas, ¿no? O sea, porque los hematomas son colecciones de sangre por debajo del tejido celular subcutáneo, o sea, eso, a diferencia de las equimosis, que simplemente son, ¿no?, sangre en la piel, pero que no se toca, o sea, no la voy a tocar y no es una colección, ¿no? La hemorragia de tejidos blandos, como esta, por ejemplo, o hemorragia postquirúrgica, sobre todo tardía, o sea, que no es en el momento, sino horas después. Bueno, esto es una hemartrosis, por ejemplo, que sucede mucho en los pacientes con hemofilia, o hemorragia postraumática que no corresponde con la magnitud del trauma. Igual va a aparecer con las equimosis o con las petequias, o sea que es un golpe chiquito y una hemorragia muy grande. Igual, ¿no? O sea, se de, ay, pues sí, me pegué, pero esta magnitud de esta hemorragia no corresponde con el traumatismo que lo originó. Eso igual pasa en los niños, ¿no? O sea, un niño que se avienta de la resbaladilla y que se le hace un hematoma o ¿no? O sea, o una equimosis extensa, pues no corresponde. Igual que si lo vacuno, le aplico una inyección, ¿no?, intramuscular, pues no debería de tener una manifestación hemorrágica, ¿no?, si la técnica pues fue buena. Entonces, esto es importante que tenemos, ¿no?, que debemos de evaluar en la historia clínica de nuestro paciente. Entonces, ¿qué le vamos a interrogar a nuestros pacientes? Los antecedentes heredofamiliares. Si hay alguien más en la familia que sangra. Y estos antecedentes, pues nosotros tenemos que hacer un interrogatorio dirigido. A lo mejor si yo le pregunto a las personas, ¿alguien más en su familia sangra? Pues me va a decir que no, ¿no? Pero entonces yo le puedo decir, oiga, ¿alguien más en su familia se le hacen moretones? ¿Alguien en su familia se le sale sangre de la nariz con frecuencia? ¿Alguien en su familia lo han tenido que transfundir con las cirugías? ¿No? Si hay historia personal de hemorragia espontánea, postraumática y duración de la hemorragia. Porque hay una cosa que es muy frecuente, que te digan que eso es normal. Y eso lo he llegado a ver hasta en historias clínicas ginecológicas, ¿no? Menstruación normal. ¿Y qué es lo normal? Porque hay veces que le preguntamos, ¿y qué es lo normal para usted? 10 días. Ok. ¿Y por qué es lo normal? Porque la tía, la abuelita, la hermana, la prima, todos menstruan de 10 a 12 días y eso les parece normal, ¿no? Ahí no leyeron el libro que decía de 3 a 5 días, ¿no? ¿Y cuántos productos, no, ocupa? No, pues yo uso pañal. Ok. O toallas nocturnas. ¿Por qué usa toallas nocturnas? Habrá quien ustedes lo saben mejor, habrá quien te diga, yo lo uso porque me da flojera cambiarme, y hay quien te dice, es que yo uso una toalla nocturna cada 2 horas porque está empapada, ¿no? O hay quien dice, sí, es que todos en mi familia sangramos de la nariz porque es lo normal. Entonces, todos esos manifestaciones pues son importantes. También son importantes porque muchas veces la historia clínica es lo que nos va a predecir el riesgo que tiene un paciente o una paciente de tener una hemorragia, ¿no? Porque hay algunas enfermedades que vamos a ver no se van a manifestar, ¿no?, a través de los tiempos. Y la duración de la hemorragia, sí, me sacaron una muela y tuve la hemorragia. Lo normal, ¿cuánto fue lo normal? No, pues 2 horas. Pues 2 horas después de una extracción no es lo normal. ¿Y qué tratamiento se utilizó? ¿No? Muchas veces, y es lo que yo les digo, yo como hematóloga no tengo ni la más remota idea de cuánto tenga que sangrar un paciente. Así de, ¿cuánto tiene que sangrar? No, pues por mí 0, ¿no? ¿Quién tiene que saber cuánto va a sangrar un paciente en una cirugía? Pues el quirúrgico y el anestesiólogo. Entonces,
Pues ya con el tiempo, pues me he ido así de viendo cuánto es, ¿no? Que si 500 mililitros, que si de 500 a 1000, que si una cada... O sea, es, por ejemplo, si un paciente tiene una prótesis de cadera, pues sí es normal, no, bueno, no normal, pero puede ser habitual que se transfunda. Pero si tienes una paciente que tuvo una colecistectomía y le tuvieron que transfundir, tuvo un parto y le tuvieron que transfundir, tuvo una amigdalectomía y le tuvieron que transfundir, eso ya no es habitual, independientemente de si tiene una enfermedad hemorrágica o no. A lo mejor tiene una anemia congénita, ¿no? También, que muchas veces tienen anemia y nada más los transfunden. Y la historia, pues, previa de cirugías, extracciones dentales, etcétera, porque también puede ser que haya tiempos de coagulación alargados si nuestro paciente tiene una historia clínica de varios eventos o varios retos hemostáticos en los cuales nunca ha tenido eventos hemorrágicos y nada más estamos viendo los tiempos de coagulación, que además son de los estudios que más se pueden afectar en la fase preanalítica. Entonces, es muy importante que hagamos interrogatorios dirigidos y con esas 3, 4 preguntas que nosotros le preguntemos a nuestro paciente de si hay alguien más en su familia que haya tenido hemorragia, si hay alguien más en la familia que tenga menstruaciones abundantes, que haya tenido complicaciones con cirugías, con extracciones, ¿no? Ya sean hombres o mujeres, si ellos mismos han tenido moretones sangrados por la nariz, por las encías, nos ahorramos muchísimas cosas. Esto tampoco lo vamos a ver, pero es para que ustedes sepan que existen cuestionarios validados. Este es el BAT-ISTH que está disponible en la red y está ahí, hasta te explica, hay algunos que te explican, porque también hay cosas, cuando es verdaderamente una hemorragia clínicamente significativa y cuando no. Bueno, aquí viene, ¿no? O sea, la epistaxis, ¿no? Los moretones, sí, si son más de 1 centímetro, si es más de 1 centímetro y no tiene trauma, si requirió consulta, si no. Menorragia, pues existe, si no, si es referido, si solo consulta, se requirió antifibrinolíticos o anticonceptivos, si ha requerido legrado, si ha requerido tratamiento con hierro, si ha requerido transfusión, uso de factor de von Willebrand o desmopresina. Los antifibrinolíticos son relativamente nuevos en México, no teníamos hasta ahora, hasta hace poquito, como 5 o 6 años, pero bueno, ya hay, y la verdad es que son una maravilla. Sí ha habido hematomas musculares, etcétera, ¿no? Y muchas veces se tiende a minimizar estos síntomas, como que, ay, es normal, ¿no? O a veces hay un poco de racismo, como que, ay, es normal que las personas que tienen pieles más blancas les salgan más moretones. No, no es normal. Ni blancos ni morenos tienen por qué tener más moretones, ni porque sea mujer se tienen que aguantar que tenga 10 días de la menstruación, o eso es normal, o que tenga cólicos, y ustedes lo sabrán mejor, o que tenga coágulos. También existen varios cuestionarios para evaluar la cantidad de hemorragia menstrual, ¿no? Este es uno que te dice que más de 100 puntos, pues nos indica que hay una pérdida de más de 80 mililitros por ciclo y eso ya se considera anormal. Hay nuevos, o sea, nada más incluye toallas y tampones, y hay algunos que incluyen toallas, tampones, copas menstruales. O sea, no son herramientas que sirven para poder evaluar de una forma más objetiva si hay o no, pues una hemorragia uterina anormal. Porque ese, lo vamos a ver, es uno de los, digamos que de los síntomas cardinales de las hemorragias, de las enfermedades hemorrágicas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente, ¿no?, que tiene una hemorragia anormal o que tenga hematomas o equimosis anormales, pues lo primero que hay que hacer es ver que no tome medicamentos, que no esté anticoagulado, que no tome suplementos alimenticios o cápsulas de cosas como ahora que está de moda, cúrcuma, ajo, jengibre, etcétera, que todos intervienen con la coagulación. Podemos hacerle un BAT-ISTH para saber si efectivamente tiene, ¿no?, objetivamente tiene manifestaciones hemorrágicas. Decir, bueno, sí tiene, o sea, yo considero que sí, porque tiene epistaxis de repetición,
¿no? Que es de los dos lados de o sea, no es una sola narina, son los dos lados. Tiene hemorragia menstrual, que yo no puedo decir, o sea, que no le encuentro otra cosa, no es hormonal, no es anatómica, etcétera, ¿no? Y podemos hacer una biometría hemática, unos tiempos de coagulación, ¿no? Pruebas de función renal y hepática normales, ¿no? O sea, bueno, que deben de estar en general normales, que no nos los va a explicar otra cosa. Entonces, si tenemos plaquetas anormales en orden, en número, o no podemos hacer bueno, esto ya es del hematólogo, pero se puede hacer una agregometría plaquetaria, porque hay desórdenes de la función plaquetaria, como la trombastenia de Glassman, el síndrome de Bernard-Soulier, que tenemos 150,000 plaquetas y las plaquetas no funcionan y hay hemorragias, ¿no? Hemorragias graves, hemorragias uterinas graves. O sea, que pacientes terminan en histerectomía, y eso es así como muy triste. O sea, yo tengo una paciente que tiene 32 años con histerectomía porque no hubo manera de controlar una hemorragia uterina. Entonces, eso para mí es muy triste, porque pues todas las implicaciones que lleva eso, ¿no? Así tuvo una hija, hay quienes ni siquiera llegan a eso, ¿no? Entonces ahí es donde está la participación, ¿no? También del ginecólogo, y ahorita vamos a ver, ¿no? Del obstetra. Si tenemos, bueno, plaquetas bajas, pues eso ya es una trombocitopenia y eso es más fácil porque lo podemos identificar. Muchas veces cuando las plaquetas están normales es así es que las plaquetas están normales. Pues sí, pero acuérdense que todo tiene un número y una función, y si la función tampoco está adecuada, acá. Entonces, si yo tengo un TP normal, pues bueno, ya puedo irme por dos lados. Si el TTPA está normal, pues yo puedo pedir, ¿no?, otras cosas, ¿no? Si hay, ver si es deficiencia de factor 8, si es enfermedad de von Willebrand, etcétera. Yo acá, estas partes ya son parte del hematólogo, ¿no? Yo como médico, digamos, de primer contacto, porque al final de cuentas el ginecólogo muchas veces es el primer contacto de la salud de la mujer, ¿no? Como el pediatra es el primer contacto o de la salud de los niños, difícilmente el hematólogo es el primer contacto de alguien, ¿no? O sea, nosotros somos como el último contacto. Entonces, pues empezar a investigar ese tipo de cosas, ¿no? Y muchas veces en enfermedad de von Willebrand los tiempos de coagulación van a estar normales. Y la enfermedad de von Willebrand es la enfermedad hemorrágica más común del mundo. No sabemos exactamente la prevalencia, se cree que hasta el 10% de la población puede llegar a tener enfermedad de von Willebrand, y el problema de la enfermedad de von Willebrand es que tiene un comportamiento, no diría errático, pero es diferente, va siendo diferente dependiendo de la edad, y en las mujeres dependiendo del ciclo menstrual, del ciclo hormonal, y también dependiendo de la edad, porque la enfermedad del tipo 1, las manifestaciones clínicas van disminuyendo conforme va la edad. Entonces, hay veces que si no la cachamos, es muy difícil de diagnosticar. Las deficiencias de otros factores de la coagulación es fácil, porque generalmente nos van a dar un tiempo de coagulación alargado, ya sea el TP o el TTPA, porque generalmente la deficiencia pues es grave. Cuando hay el TP alargado, pues también puede ser por deficiencia de vitamina K. Parecería muy loco, pero sí, todavía hay inclusive adultos que tienen deficiencia de vitamina K porque no comen cosas verdes, que entonces les mandamos inyecciones de vitamina K como recién nacidos y se los volvemos a tomar para ver si efectivamente tienen deficiencias, y sí hemos llegado a tener pacientes que simplemente están desnutridos o no comen cosas verdes. Pasa, pero pues bueno, es un diagnóstico diferencial. Y bueno, con la hemofilia. ¿Por qué la hemofilia? Pues la hemofilia es como la más conocida de las enfermedades hemorrágicas, y ahorita estamos pasando por un cambio de paradigma, porque los que están presentes, ¿alguien quiere decirme qué es lo más clásico de la hemofilia? ¿Quién le da la hemofilia? En cuanto a género, bueno, pues resulta que sí, que es las manifestaciones más graves se consideran en hombres, pero ya no es una enfermedad exclusiva de hombres. Entonces, es una enfermedad hereditaria originada por la deficiencia de un factor de la coagulación, que en la A es la deficiencia del factor 8 y en la B es la deficiencia del factor 9. Pero lo que antes, bueno, es un defecto en los genes que se encuentran en el brazo largo del cromosoma X, y por lo tanto es una enfermedad ligada al X.
Y pues las mujeres también tenemos cromosoma X, uno bueno y uno malo en el caso de la hemofilia. Y entonces se han hecho en los últimos años varios estudios en mujeres que se consideraban portadoras asintomáticas, que ya resulta que ni son tan portadoras ni tan asintomáticas. Esto podría estarme 2 horas hablando de esto, pero pues puede ser tema de otra sesión, hablar de cómo el ser portadora de hemofilia no es tan asintomático. Cómo se ha visto que el factor 8 o las mujeres que tienen el afectada del gen de la hemofilia, su nivel de factor 8 en muchas ocasiones no llega a ser igual que el de las mujeres que no están afectadas por hemofilia, que tienen manifestaciones hemorrágicas diferentes de las de los hombres. No van a tener afectaciones a lo mejor articulares, y eso es algo que también tenemos que ver. Entonces, bueno, la incidencia de la A todavía la seguimos contando en hombres, es 1 en 10,000 hombres nacidos vivos, y la B es 1 en 40,000 hombres nacidos vivos, aproximadamente 75-80% de todos los casos, y la B un poquito menos. Y en México se respeta. Pero por cada hombre que tiene hemofilia, hay de 1.5 a 2 mujeres que pueden ser afectadas por hemofilia. Entonces, también una mujer que tiene hemofilia, o sea, que es portadora de hemofilia, que es portadora del gen de la hemofilia, tiene el 50% de posibilidad de tener un hijo con hemofilia o una hija que tenga hemofilia, el 50%. Pero un hombre que tiene hemofilia, el 100% de sus hijas van a ser afectadas por hemofilia. Y a esas niñas nadie las pela ni nadie les hace nada porque es que son portadoras sintomáticas. Y entonces yo en el último año me he topado, no sé si uno nació aquí, no, creo que nació en el Hospital de la Mujer, con cosas que todos sabemos, que el factor 8 sube durante el embarazo y que no sé qué, y que bueno, pues a esas chicas que son portadoras de hemofilia no les sube el factor 8 lo suficiente para llegar a tener unos niveles que se considerarían fisiológicos para el tercer trimestre del embarazo. Y entonces llegan al tercer trimestre del embarazo con 50-60% de factor, lo cual predispone a lo que más, cosas a las que le tememos los obstetras en la resolución del embarazo, hemorragia obstétrica y preeclampsia, bueno, pues hemorragia obstétrica. Entonces, esas pacientes se tienen que preparar con factor cual si tuvieran hemofilia, ¿no? ¿Por qué? Porque sus niveles de factor 8 no son suficientes para lograr una hemostasia adecuada durante el evento obstétrico, ¿no? Hemofilia, bueno, pues es la clásica, son las alteraciones que se afectan al factor 8, la hemofilia B, enfermedad de Christmas, alteraciones que afectan al factor 9, y bueno, ya lo vimos, brazo largo del cromosoma X, y se quedaron hemofilias A y B porque tienen las mismas manifestaciones clínicas y el mismo tipo de herencia. Y por convención, el resto de las alteraciones, el resto de las deficiencias de los otros factores no se les llaman hemofilias, se les llaman deficiencias raras de factores de la coagulación, ¿no? En el valor de los factores, la intensidad de las manifestaciones. Entonces, si yo tengo del 0 al 1%, va a ser hemofilia grave, que son sangrados articulares espontáneos, hemorragia espontánea grave, que puede ser intracraneal, muscular, hemofilia moderada, que son sangrados articulares poco frecuentes, pero sangrado muy abundante que pone en peligro la vida después de cirugías o golpes, sangrados abundantes con golpes o cortadas no graves, y más del 5% es hemofilia leve. Sangrados espontáneos casi nunca, pero sangrados muy abundantes que ponen en peligro la vida después de cirugía y accidentes. Pero entre el 5% y el 40%, que es lo que se considera normal, pues hay un rango de nivel de factor donde caen muchas veces estas mujeres que se considerarían portadoras asintomáticas, y entonces la mayoría de las manifestaciones hemorrágicas que tienen son sangrados muy abundantes que ponen en peligro la vida después de accidentes, ¿no? O cirugías, y muchas veces son hemorragia posparto. Y entonces todo el mundo está muy preocupado, que es cuando yo me pongo a pelear con mis compañeros pediatras, porque la guía, no, que nazca por cesárea,
No, que nazca por parto. Es que si nace por cesárea, el bebé no tiene menos riesgo de tener hemorragia intracraneal. Pues sí, pero es que si nace por cesárea, el riesgo de la mamá de tener hematoma epidural o de tener, no, o sea, y así nos vamos, ¿no? Cada quien defiende al suyo, ¿no? Y ahí estamos. Pero también tenemos que llegar a un acuerdo con quién, porque quién va a hacer el procedimiento de la resolución del embarazo, pues el obstetra, ¿no? Y entonces es lo que nosotros decimos, el obstetra me tiene que decir, para esta mujer, cuál es la mejor resolución del embarazo, y entonces yo como hematóloga en mi caso, voy a prepararte a esta mujer para que el nacimiento sea lo más seguro posible. Pero si no hay una multidisciplinariedad, no puede haber un buen trabajo en equipo. Y entonces es una muerte materna, una muerte perinatal en potencia. Y entonces ya nos vamos con los desórdenes, ¿no?, raros, que son la deficiencia de fibrinógeno, de factor 2, de factor 5, la deficiencia de factor 5 y factor 8, factor 7, factor 10, factor 11, factor 13. O sea, por cada factor de la coagulación tenemos una deficiencia. Pero lo importante aquí, o bueno, para mí todo es importante, pero digamos que para obstetricia, aquí tenemos la hemorragia menstrual común, factor 10, ocasional, común y ocasional. O sea que, ¿cuál es uno de los de las manifestaciones más frecuentes? La hemorragia menstrual abundante. También, ¿no? A veces puede haber, también hay comorbilidades. Por ejemplo, la deficiencia de fibrinógeno es causa de aborto de repetición. También, ¿no? No nada más las trombofilias son causa de abortos frecuentes. Si me equivoco en la terminología, perdónenme, pero bueno, eso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. También, por ejemplo, es causa de hemorragia del cordón umbilical, ¿no? La deficiencia de fibrinógeno, la de 10 y la de 13. Y la deficiencia de factor 13 es así, tampoco se refleja en ninguno de los tiempos de coagulación, ni en el TP, ni en el TTPA, ni en el TT, ni ninguno de esos. Porque el fibrinógeno, sí, si nosotros podemos determinar fibrinógeno, sobre todo por método de Claus, pues lo vamos a ver ahí. Y las disfibrinogenemias, pues dan bastantes manifestaciones. Y ahora voy a la parte de la evolución de los tratamientos para la hemofilia. Y van a decir, ¿eso qué tiene que ver? Pero eso tiene que ver porque es el día del donante. Entonces, desde Rasputín, que ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Rasputín en esto? Bueno, pues con sus terapias de hipnosis le podía quitar el dolor de la hemartrosis al Zarevich, hasta la utilización de sangre total como transfusión, plasma fresco congelado, que bueno, aquí entre 1940 y 1955 pues sucedió la Segunda Guerra Mundial y fue cuando se dio cuenta que podían fraccionar la sangre y entonces le daban un montón de plasma fresco congelado. Luego acá, en 1962, la doctora Judith Graham Poole se dio cuenta que podían hacer los crioprecipitados y empezaron a darle crioprecipitados a los pacientes que tenían deficiencia de factor 8, porque los crioprecipitados tienen factor 8 y fibrinógeno, y así, hasta que pues empezaron a hacer los factores derivados del plasma tratados con calor, hasta que ahora tenemos factores recombinantes, estudios de terapia génica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ha avanzado muchísimo y ya no necesitamos tanto de los factores de la sangre donada como tal, porque ustedes no se van a acordar porque son personas muy jóvenes, pero habrá gente que no está tan joven, así como yo, que esta era la cara del VIH hace como unos 40 años y la estamos volviendo a ver. ¿Por qué? Porque entonces en esa época se llamaban las 4 H's del VIH, que ahorita, bueno, nos pueden colgar, pero en ese momento sí se llamaba, que era la hemofilia, ser homosexual, ser heroinómano, que ahora ya no es heroína, ya tenemos otras cosas, y ser haitiano. ¿Por qué? No me pregunten. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se pagaba por donar, era un negocio. Ustedes son cosas que ahorita te vuelan la cabeza y dirías así de, no lo puedo creer, ¿no? Y la donación se hacía en frascos de vidrio.
que los lavaban y los volvían. Entonces, se podía contaminar el que donaba la sangre, tanto como el que la recibía. Y por eso son las políticas del altruismo de la donación de sangre. Porque entonces tú vas de una forma desinteresada a donar, no porque te paguen, porque yo iba y donaba aquí y me pagaban, iba allá y me pagaban, y entonces era un comercio. Todavía en algunos países se puede pagar por donar la sangre, pero ya existen métodos de inactivación viral para que no vuelva a pasar esa cosa que fue horrible para todos los que dependían de factores de la coagulación que venían de la donación, que estuvieron contaminados no solamente por VIH, sino por hepatitis B y C, porque son virus que no se conocían. Entonces, todavía hay enfermedades hemorrágicas que son tratadas con hemocomponentes. Hay que diferenciar los hemocomponentes de los hemoderivados, porque tenemos muchos hemoderivados como factor 8, que ya es liofilizado, factor 9, fibrinógeno, complejo protrombínico y muchos que se utilizan en la reanimación. También, si no los conocen, deberían conocerlos. Pero, por ejemplo, la trombastenia de Glassman, pues sí se utilizan plaquetas porque es una trombocitopatía. Entonces tenemos que darles plaquetas. También podemos usar factor 7 recombinante, pero bueno, se utilizan. Y para el plasma, la deficiencia de factor 5, de 11 y la combinada de 5 y 8, porque no hay todavía concentrados. Pero eso no es poco tan importante, sino que muchos pacientes que terminan en hemorragias graves, necesitan componentes. Y todavía la tecnología, hemos llegado a desarrollar hemoderivados. Sí, los hemoderivados vienen de la donación, pero hasta ahora hay dos cosas que la ciencia no ha podido desarrollar. Estamos en eso, y son los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces esos vienen de la donación. Esta maquinita aquí están donando plasma y estas son plaquetas, ¿no? Que me imagino que aquí en el banco de sangre debe de haber las máquinas. Cuando yo estaba aquí, los residentes luego iban a donar. Es una experiencia, se las recomiendo. Si pueden hacerlo, donen para que tengan la experiencia. Está padre, pero sobre todo también es una obligación, ¿no?, de la gente que deberíamos de donar, y no que te estén diciendo dona, ¿no? O sea, dona cuando lo necesites, porque entonces vienes obligado a que no le van a dar a su hijo, y eso tampoco debe de ser, porque entonces la gente miente para donar y entonces hacen lo que sea para poder donar, y entonces todos estos factores de riesgo, que si quieren les puedo contar casos amarillistas terribles de enfermedades transmitidas por sangre, porque la gente dona obligada. Si yo voy y dono porque quiero, no tengo ninguna obligación, pues le voy a decir si tengo factores de riesgo para tener enfermedades transmitidas por sangre, sean o no sean de transmisión sexual, ¿no? O sea, si tengo cáncer, si tuve tatuajes, perforaciones, etcétera, ¿no? Infecciones dentales, algunas, ¿no? Y bueno, debe de haber una cultura de la donación, ¿no?, para que haya productos sanguíneos, porque son lo único que todavía la ciencia no ha podido hacer recombinantemente, y todavía no sabemos cuándo vaya a pasar eso. Creo que por eso es todo, porque creo que ya no sé si ya me estoy pasando del tiempo, pero pues les recomiendo que cuando menos una vez en su vida donen y alienten a donar. Doctora, le agradecemos mucho su presentación. ¿Hay alguna duda del público? Creo que están impactados con la información. ¿Están impactados? Ojalá. ¿O vienen de donar? Porque no hay dudas. Bueno, si no hay dudas, le agradecemos mucho a la doctora su participación. Gracias. Gracias.